Existe un libro que nadie ha conseguido leer. Sus páginas están cubiertas por un alfabeto desconocido y por ilustraciones de plantas imposibles, diagramas astronómicos y figuras femeninas sumergidas en extraños líquidos verdes. Durante más de un siglo, lingüistas, historiadores, matemáticos y especialistas en códigos militares intentaron descifrarlo. Algunos habían trabajado con claves secretas durante las guerras mundiales, pero ni siquiera ellos lograron comprender una página completa. El libro es conocido como el manuscrito Voynich. En los últimos años apareció una nueva esperanza: la inteligencia artificial. Numerosos titulares aseguraron que una computadora había descubierto que el manuscrito estaba escrito en hebreo y que incluso había traducido su primera frase. ¿Pero fue realmente descifrado? ¿La inteligencia artificial resolvió un misterio de casi 600 años o simplemente produjo otra interpretación convincente? Hoy conoceremos la historia del manuscrito Voynich, sus ilustraciones, los intentos por descifrarlo y lo que la inteligencia artificial realmente ha conseguido. El manuscrito Voynich es un códice de más de 200 páginas de pergamino. Actualmente se conserva en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, con la identificación MS-408. A primera vista parece un tratado científico o médico medieval. Sin embargo, casi nada en su interior puede reconocerse con seguridad. El alfabeto no coincide con ningún sistema conocido, muchas plantas no se corresponden claramente con especies reales y los diagramas astronómicos contienen estructuras difíciles de interpretar. Durante mucho tiempo se sospechó que podía tratarse de una falsificación moderna. Pero los análisis científicos demostraron que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438. Se elaboró con piel de ternero y se calcula que fueron necesarios alrededor de 15 animales para producir todas sus hojas. En la Edad Media, esto representaba una inversión importante. El pergamino era costoso, su preparación llevaba tiempo y los pigmentos tampoco eran baratos. Los análisis de tintas y colores encontraron materiales compatibles con los usados en Europa durante el siglo XV. Por eso, aunque todavía no sabemos si el texto posee significado, el objeto sí es auténticamente medieval. La escritura está formada por unos 20 o 30 símbolos principales, acompañados por otros menos frecuentes. Algunos recuerdan vagamente a letras latinas o números, mientras que otros tienen largos trazos verticales. Los investigadores llaman a estos últimos gallows, es decir, horcas, por su forma. El texto parece escribirse de izquierda a derecha. Las palabras están separadas y organizadas en párrafos, como si pertenecieran a un idioma real. Sin embargo, su comportamiento es muy extraño. Algunas palabras se repiten varias veces. Otras cambian al agregar o quitar un solo símbolo. Determinados caracteres aparecen casi siempre al inicio de las palabras y otros solamente al final. Además, las palabras cercanas suelen parecerse demasiado entre sí, algo poco común en los idiomas naturales. Para analizar el manuscrito con computadoras, se crearon sistemas de transcripción. El más utilizado se llama EVA, siglas de alfabeto Voynich extensible. EVA no traduce el texto. Solamente asigna letras modernas a cada símbolo. Así, una palabra puede representarse como Kokedi, aunque nadie sepa cómo se pronunciaba ni qué significaba. Estas transcripciones permiten contar caracteres, estudiar repeticiones y comparar el Voynich con otros textos. Pero, hasta ahora, ninguna ha revelado su contenido. El libro suele dividirse en varias secciones según sus ilustraciones. La primera y más extensa es la sección botánica. En casi cada página aparece una planta diferente, con raíces enormes, hojas extrañas y flores de colores. Algunas parecen combinar partes de distintas especies, como si el dibujante hubiera mezclado una raíz europea con hojas asiáticas y una flor completamente imaginaria. Después aparece una sección astronómica o astrológica, formada por estrellas, soles, lunas, ruedas circulares y signos del zodiaco. Algunos símbolos pueden reconocerse, pero los diagramas no coinciden exactamente con los mapas celestes medievales. En varias páginas, pequeñas figuras femeninas sostienen estrellas o aparecen alrededor de las ruedas zodiacales. Esto llevó a pensar que el manuscrito podría relacionar el cuerpo humano con los movimientos del cielo,
algo común en la medicina medieval. La parte más desconcertante muestra decenas de mujeres desnudas dentro de piscinas verdes o conectadas mediante tubos y conductos. Algunos investigadores interpretan estas escenas como baños terapéuticos, procesos anatómicos, fertilidad, embarazo o circulación de fluidos corporales. También existe una sección farmacéutica, con raíces, hojas, frascos y recipientes, y una parte final compuesta por pequeños párrafos marcados con estrellas, que podrían ser recetas o instrucciones. Pero todas estas denominaciones son modernas. Como nadie puede leer el texto, no sabemos realmente qué representan las imágenes. No sabemos dónde fue creado el manuscrito, quién lo escribió ni para quién estaba destinado. La primera referencia histórica segura aparece en Praga durante el siglo XVII. En aquella época pertenecía al alquimista Georg Barech, quien estaba convencido de que contenía conocimientos importantes, aunque no podía leerlo. Barech pidió ayuda al jesuita Athanasius Kircher, uno de los eruditos más famosos de Europa. Kircher estudiaba lenguas antiguas, jeroglíficos, astronomía y ciencias naturales, pero no existe evidencia de que lograra descifrar el manuscrito. Tras la muerte de Barech, el libro pasó a Johannes Marcus Marci, médico y rector de la Universidad de Praga. En 1665 o 1666, Marci envió el manuscrito completo a Kircher acompañado por una carta que todavía se conserva. En ella contó que, según una historia que había escuchado, el emperador Rodolfo II había comprado el libro por 600 ducados, convencido de que había sido escrito por el filósofo medieval Roger Bacon. Rodolfo II era conocido por su fascinación por la alquimia, la astrología y los objetos misteriosos. Sin embargo, la datación del pergamino demostró que el libro fue creado más de un siglo después de la muerte de Bacon. Después de llegar a manos de Kircher, el manuscrito desapareció de los registros durante siglos. Permaneció en colecciones jesuitas hasta que, en 1912, fue adquirido cerca de Roma por el comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich. Voynich comprendió que tenía frente a él un objeto extraordinario y comenzó a mostrarlo a investigadores y especialistas. Desde entonces, el códice lleva su apellido. En 1969 fue donado a la Universidad de Yale, donde permanece hasta hoy. Desde que el libro se hizo conocido, muchas personas afirmaron haber descubierto su secreto. Algunos dijeron que estaba escrito en latín, italiano, alemán, árabe, hebreo, náhuatl o turco. Otros lo relacionaron con Leonardo da Vinci, los templarios, los alquimistas e incluso con civilizaciones extraterrestres. Ninguna de esas propuestas fue aceptada. Uno de los primeros intentos famosos fue realizado por William Newbold, profesor de la Universidad de Pensilvania. Newbold afirmó que Roger Bacon había utilizado un microscopio y había registrado células y galaxias siglos antes de que esos descubrimientos fueran posibles. Según él, las letras del Voynich contenían diminutos símbolos ocultos. Sin embargo, otros investigadores demostraron que aquellas supuestas marcas eran grietas naturales de la tinta y del pergamino. Newbold había interpretado imperfecciones como si fueran un código. Décadas después, el manuscrito fue estudiado por William Friedman, uno de los criptógrafos estadounidenses más importantes del siglo XX. Friedman había trabajado en el descifrado de códigos militares durante la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco logró traducirlo. Finalmente sospechó que el Voynich podía contener una lengua artificial, un idioma inventado cuyas reglas solamente conocían sus autores. Para descifrar una escritura desconocida se necesita algún punto de comparación. Cuando Champollion descifró los jeroglíficos egipcios, utilizó la piedra de Rosetta, que contenía el mismo mensaje en jeroglíficos, demótico y griego antiguo. Gracias a esa referencia pudo relacionar símbolos, sonidos y palabras. El manuscrito Voynich no tiene una piedra de Rosetta. No existe otra copia. No se conoce una traducción paralela y tampoco sabemos qué idioma podría esconderse detrás de los símbolos. Ni siquiera estamos seguros de que cada signo represente una letra. Podrían ser sílabas, palabras, números o abreviaturas. Las vocales podrían haberse eliminado, las letras podrían estar desordenadas o podrían existir símbolos falsos insertados para confundir. También es posible que una misma palabra tenga varias formas o que el significado de un carácter cambie según su posición.
La cantidad de posibilidades es enorme. Y este fue exactamente el problema que encontró la inteligencia artificial. En 2016, Hauer y Kondrak, investigadores de la Universidad de Alberta, publicaron un estudio sobre el descifrado automático de lenguas desconocidas. Su trabajo se hizo famoso en 2018, cuando numerosos medios anunciaron que una inteligencia artificial había identificado el idioma del manuscrito Voynich y traducido su primera frase. Sin embargo, el sistema utilizado no era una inteligencia artificial generativa como las actuales. Era una combinación de algoritmos lingüísticos y estadísticos diseñada para comparar textos y resolver determinados tipos de cifrado. Los investigadores utilizaron una transcripción digital con casi 18.000 palabras y más de 90.000 caracteres. Después compararon sus patrones con muestras de aproximadamente 380 idiomas. El programa estudió la frecuencia de las letras, la longitud de las palabras y las combinaciones de caracteres. Antes de trabajar con el Voynich, el sistema fue probado con textos modernos que los propios investigadores habían cifrado. En esas pruebas controladas identificó correctamente el idioma en alrededor del 97% de los casos. Pero este dato fue malinterpretado. Algunos medios afirmaron que la computadora había traducido el 97% del manuscrito Voynich. Eso nunca ocurrió. Ese porcentaje correspondía a textos conocidos, cuyo idioma y método de cifrado habían sido elegidos por los investigadores. Cuando el programa analizó el Voynich, el hebreo apareció entre los idiomas con mayor semejanza estadística. También aparecieron el árabe, el amárico y, en una de las pruebas, incluso el esperanto. La presencia del esperanto era una señal de advertencia, porque ese idioma fue creado en el siglo XIX, más de 400 años después del manuscrito. Una similitud estadística no demuestra que dos textos pertenezcan al mismo idioma. Los investigadores también supusieron que las palabras podían haber sido transformadas mediante anagramas ordenados. Sus letras habrían sido sustituidas y luego colocadas en un orden diferente. El hebreo parecía compatible con esta posibilidad porque tradicionalmente puede escribirse sin representar todas las vocales. Pero para producir una frase comprensible, el sistema debía aceptar varias suposiciones al mismo tiempo: que el idioma era hebreo, que las letras habían sido sustituidas, que estaban desordenadas y que faltaban vocales. Cuantas más modificaciones se permiten, más fácil resulta encontrar palabras aparentes. Después de aplicar el método a la primera línea del manuscrito, el programa produjo una secuencia de caracteres hebreos. Pero el resultado no formaba una oración claramente comprensible. Un hablante de hebreo consultado por los investigadores señaló que era extraño y poco coherente. Después de realizar algunas correcciones e introducir el resultado en Google Translate, se obtuvo una frase aproximada. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente. La frase apareció en medios de todo el mundo como la primera traducción del manuscrito Voynich. Pero en realidad no había sido traducida directamente. Era el resultado de una cadena de suposiciones, cambios, reorganizaciones y correcciones. El programa también encontró palabras que podían interpretarse como luz, aire, fuego o agricultor. Esos términos parecían compatibles con un tratado botánico, pero también podían ser coincidencias. Los propios autores del estudio fueron mucho más prudentes que los titulares. No afirmaron haber resuelto el manuscrito. Solamente propusieron que el hebreo podía ser una línea de investigación. Hasta hoy, ninguna traducción basada en ese método ha logrado funcionar de manera coherente en todo el libro. Aunque no ha traducido el manuscrito, el análisis computacional sí ha revelado datos importantes. Los caracteres no parecen estar distribuidos al azar. Las palabras siguen reglas muy estrictas y algunos símbolos solamente aparecen en posiciones determinadas. También se encontraron diferencias entre las secciones. Las páginas botánicas presentan patrones distintos a las astronómicas o farmacéuticas. Esto podría indicar que el vocabulario cambia según el tema. En 2021, varios investigadores utilizaron técnicas de modelado de temas. Estos sistemas agrupan palabras que aparecen juntas con frecuencia, aunque no conozcan su significado. El análisis mostró que determinadas palabras se concentraban en ciertas secciones.
Esto sugiere que el manuscrito podría tener una organización temática real. También existen dos grandes variedades estadísticas del texto, conocidas como Kyrie A y Kyrie B. Algunas páginas utilizan determinadas palabras y estructuras, mientras que otras emplean formas diferentes. Estas diferencias podrían representar dos dialectos, dos métodos de cifrado, distintas etapas de elaboración o simplemente estilos diferentes entre los escribas. Durante años se imaginó al autor del Voynich como un alquimista solitario trabajando en secreto. Pero el análisis paleográfico de la investigadora Lisa Fagin Davis reveló que probablemente participaron 5 escribas distintos. Cada uno trazaba los caracteres de una manera ligeramente diferente. Algunos hacían formas más redondeadas. Otros utilizaban líneas más largas o diferentes inclinaciones. Esto sugiere que el manuscrito pudo ser una obra colectiva, creada en un taller, una corte o una comunidad religiosa, médica o alquímica. La presencia de varias manos también debilita la idea de una falsificación improvisada. Distintas personas tuvieron que conocer el mismo sistema de escritura, o al menos, copiarlo siguiendo reglas compartidas. Y esto abre una pregunta todavía más inquietante. Si varias personas podían escribir ese lenguaje o código, ¿por qué no sobrevivió ningún otro ejemplo? La inteligencia artificial moderna puede analizar millones de textos, comparar alfabetos y probar miles de sistemas de cifrado en poco tiempo. Pero el Voynich presenta un problema fundamental: no existen datos de referencia. Solo tenemos un libro. No conocemos su idioma, no sabemos cómo se pronuncia y no contamos con ninguna traducción. Por eso una inteligencia artificial podría producir una explicación fluida y convincente sin que fuera verdadera. Podría afirmar que una página describe una medicina o un ritual astrológico, pero sin una clave verificable esa traducción carecería de valor científico. Una solución auténtica deberá cumplir varias condiciones: utilizar reglas claras, funcionar en todo el manuscrito, producir una gramática coherente y permitir que investigadores independientes obtengan los mismos resultados. Hasta que eso ocurra, cualquier anuncio sobre una traducción definitiva debe ser recibido con cautela. La inteligencia artificial no ha traducido el manuscrito Voynich. No sabemos si está escrito en hebreo, en una lengua europea cifrada o en un idioma completamente inventado. Tampoco comprendemos el significado de una sola página completa. Sin embargo, la tecnología sí ha demostrado que el texto posee una estructura interna extraordinaria. Sus palabras siguen reglas. Sus secciones muestran patrones diferentes y varios escribas participaron en su elaboración. Tal vez el manuscrito sea un tratado médico, una enciclopedia de plantas, un sistema de conocimientos astrológicos o un libro creado para simular un misterio. Quizás algún día aparezca una segunda copia, una carta o una clave olvidada en algún archivo europeo. O tal vez una futura inteligencia artificial descubra finalmente el patrón correcto. Hasta entonces, sus plantas seguirán creciendo en páginas que nadie entiende, sus estrellas continuarán girando alrededor de diagramas sin nombre y sus figuras permanecerán sumergidas en líquidos cuyo propósito se perdió en el tiempo. La inteligencia artificial puede contar cada símbolo, comparar cada palabra y probar miles de hipótesis. Pero todavía no puede responder la pregunta más importante: ¿qué quisieron decir las personas que escribieron este libro? Tal vez el mayor misterio no sea lo que el manuscrito Voynich dice, sino porque alguien dedicó tantos recursos, tanto tiempo y el trabajo de varias manos a crear un libro que, casi 600 años después, todavía nadie puede leer. Y hasta aquí llegamos con el misterio del manuscrito Voynich. Si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos enigmas. Nos vemos en el próximo vídeo.